Conclusión y recomendación. La comisión acuerda recomendar el otorgamiento de la gracia presidencial al interno, conmutándole de 20 años a espacio sin llenar, años de pena privativa de libertad, la que vencerá el espacio sin llenar. Era como una manera de decirle, aquí está el proyecto, solamente falta cerrar el acuerdo. Estaríamos ante, creo yo, el nexo que vincularía justamente a los procesados con el pedido específico del dinero a cambio de favorecerlo en su pedido de conmutaciones. En los tiempos de las conmutaciones y los narcoindultos concedidos masivamente por el gobierno de Alan García, este documento le llegó a un condenado por tráfico de drogas preso en un penal limeño. Era el borrador de lo que debía ser el informe final que recomendaba la conmutación de su pena y que, según indicaba en la parte superior, tenía como destino el despacho de la entonces ministra de Justicia Rosario Fernández, como paso previo a la resolución que García y ella misma debían firmar para luego disponer la publicación en el diario oficial El Peruano. En buena cuenta era un documento que todo preso que por ese entonces solicitaba su beneficio esperaba. Era el paso previo a la libertad. Pero ¿por qué las 2 páginas del documento mantenían espacios vacíos pendientes de información? Según las fuentes que nos lo proporcionaron y que estuvieron vinculadas a la comisión que por entonces presidía Miguel Facundo Chinguel, eran espacios que debían llenar a mano, nadie menos que el propio interno. El documento, denominado Informe Final del Expediente del Interno, contenía los datos generales del reo, pero también detalles de su situación carcelaria y de los informes social, psicológico y de conducta, una información que solo obraba en el expediente del recluso y a la que tenía acceso solo la comisión. De acuerdo a lo que informaron las fuentes, una vez que el solicitante de la conmutación completaba los datos a mano, los papeles regresaban a la comisión y se redactaba, ahora sí, el informe final que luego era elevado al ministro de turno. Es la forma más efectiva de convencer al interno de que esto estaba en marcha, de que su pedido y el pago que había hecho no era en vano, o sea que esto estaba ya a punto de salir, que solo faltaba los datos que podría proporcionar el interno y completar el pago que se había acordado. Al parecer, una persona de la Comisión de Gracias Presidenciales elaboraba estos informes con todos los detalles de un informe real, con el objetivo de que llegue a la persona que solicitaba la conmutación. Y le decían, aquí está tu pena y todavía falta establecer a cuánto se te va a rebajar, pero falta el acuerdo previo para que esto se concrete. Luego de recibir copia de este documento, ATV Más lo puso en conocimiento del presidente de la megacomisión, así como de la Procuraduría Anticorrupción para su respectivo análisis. De acuerdo a lo manifestado por el congresista Sergio Tejada, la comisión ha recibido información similar. Y hemos escuchado también varios comentarios de que esto se acostumbraba. ¿Cuál era el sentido? ¿Cuál era la finalidad de decirle al interno, mira, acá está tu proyecto de informe? Bueno, al parecer decirle, mira, solamente falta un paso, ¿no? Concretar el acuerdo, posiblemente económico. Entonces, una vez que se concretaba, ya se empezaban a llenar los espacios que se dejaban en blanco y se daba trámite, ¿no? Imagínense usted y póngase en la situación de un interno privado de su libertad por cierta cantidad de años y que sabe que todavía le falta mucho más por cumplir ahí encerrado y que de la noche a la mañana vengan con el ofrecimiento de, oiga, va a salir usted dentro de una semana, unos meses, de un monto de dinero para que esto se agilice. Ya está, el visto bueno. ATV Más fue informado de qué interno fue el destinatario del documento que ahora se muestra, pero no lo revelará por un compromiso con la fuente que lo proporcionó. ¿Cómo se explica que un reo haya llegado a tener en sus manos un documento de uso exclusivo de la comisión y de las autoridades de entonces? ¿Quién o quiénes se lo dieron y para qué? Según este esquema, los datos que el interno debía completar de puño y letra eran básicamente 2: el tiempo exacto que llevaba preso y el número de veces que había sido encarcelado. Pero ojo, aquí hay un tercer rubro también pendiente de llenado que llama poderosamente la atención:
es el de los años que debían ser conmutados. Espacios en blanco en donde se tenía que determinar cuántos años le iban a ser conmutados. Entonces uno podría pensar que aquí se le dice tú pon los años y eso implica un determinado acuerdo monetario. Y una vez que esto se concretara, ya se podía proceder a la resolución correspondiente. Si fue real o no que los internos pagaron por su libertad y que los años a rebajar dependían del monto desembolsado, eso está en investigación. Pero no hay que obviar que en abril pasado, como informamos en Es Noticia, el interno por narcotráfico y exinformante de la DEA, Oscar Benítez Linares, manifestó que cada año conmutado tenía un precio, $10,000. Allí estaría la trascendencia del documento que ahora estamos revelando. Estaríamos sin duda ante un elemento contundente para sustentar la forma en que se hacía este negociado, pidiéndole dinero, pidiéndole estas ventajas a cambio de el favorecimiento en los pedidos de conmutación de los internos. Un detalle final y clave. Si bien este informe tiene fecha 5 de octubre del 2010, cuando ya no estaba en funciones Miguel Facundo Chinguel, observe usted que en el encabezado de la hoja se lee Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa. Pero así no se le llamó al año 2010, sino al 2009, con lo cual podríamos estar no ante un hecho aislado del 2010, sino ante un presunto patrón, una probable modalidad que ya era usada desde el año anterior. Y en dicho año, quien hacía y deshacía en indultos era Facundo Chinguel, el hombre de confianza de Alan García. ATV Más ha conocido que la Fiscalía Anticorrupción que investiga este caso tiene en su poder más copias de casos similares y está indagando quiénes llevaron hasta las manos de los reclusos los documentos y si todo fue a cambio de dinero. Pero lo que también investiga es una reciente denuncia de presuntas amenazas que habría recibido el interno del penal de Tarapoto, Marco Galvez Tello, el mismo a quien Aurelio Pastor señaló como el colaborador eficaz de la Fiscalía. Escuche usted la delicada denuncia que el abogado de este recluso va a hacer. Bueno, las amenazas provienen de la ciudad de Lima y también de la cárcel de San Anguillo. Él ha venido amenazando sobre su integridad física y no solamente la de su familia. ¿Y su patrocinado ha podido identificar de dónde proviene la amenaza? Sí, por supuesto que sí. Eso es lo que mantenemos en reserva. ¿Ha habido algún intento de acercamiento hacia ustedes o hacia su patrocinado, el señor Galvez? ¿De parte de alguno de los investigados o de alguno de los acusados? Bueno, te puedo decir que sí, pero no te puedo decir quién. Y eso lo sabe ya el Ministerio Público. ¿Qué buscaban con este acercamiento? Saca tus propias conclusiones. ¿A quién apunta el abogado? No lo quiso decir en esta comunicación, pero la Fiscalía tiene los datos precisos y podría complicar de nuevo a alguien que ya está sumamente complicado.